puede ocurrir en latas. El primer escenario que debe tenerse en cuenta es el contacto de comidas y bebidas en lata, y es algo que pues preocupa porque, como les mencioné al inicio, la melamina se utiliza para hacer un sinnúmero de empaques, se puede decir también que cristalería que utilizamos en la cocina. Entonces pues podemos tener ese peligro de la migración de este compuesto hacia los alimentos. Y ya para ir terminando con esta parte, para darle la oportunidad a mi compañera, la coexposición de la melamina y el ácido cianúrico resulta en los depósitos de sólidos en el tracto urinario en el tejido renal. La presencia de ácido úrico en el tracto urinario en coexposición con la melamina puede provocar la formación de cristales de melamina, urato, dependiendo del pH. Se dice que a pH ácidos, pues el riesgo aumenta y la concentración del ácido úrico, su toxicidad conjunta es mucho mayor que por separado. Y bueno, estos son algunos ejemplos de algunas materias primas que pueden verse contaminadas con la melamina. También aquí ustedes pueden ver algunas, por decirlo así, la asociación, la distribución, el metabolismo y la excreción pues de la melamina en diferentes animales, las diferentes vías por las cuales puede pues ingresar la melamina y también por la cual se puede expulsar. Y bueno, como les mencionaba al inicio, la población más que todo vulnerable son los niños, eh, porque como les mencionaba al inicio, las fórmulas infantiles, pues en primera instancia fue el principal alimento que llegó o fue el boom, ¿verdad? Para que se comenzaran a hacer investigaciones con respecto pues a este compuesto químico. Y yo creo que nosotros también, yo veo que la población panameña es muy dada a consumir lácteos, entonces por eso vimos como este compuesto un potencial para estudiarlo, indagar. Y también una de las cosas que me llamó la atención, creo que en el 2015, Telemetro, estuve ahí buscando algunas noticias, pues ya de acá de América, ellos sacaron una noticia acerca de la melamina, porque a pesar de que ya en el 2008 y años anteriores se estaba viendo la exposición pues de este compuesto químico en los alimentos más que todo, se dieron cuenta que aún muchas fábricas de China que exportan, ¿verdad? Alimentos estaban teniendo nuevamente problemas con la melamina y no solamente pues en las leches, sino estaban viendo esto en alimentos para mascotas, en los huevos y en los alimentos para peces, gatos, perros. Entonces, pues algo que preocupa porque ya se tuvo una situación muy grande. Ustedes vieron la cantidad de niños que tuvieron problemas renales y las muertes de 6 infantes, y aún se sigue pues teniendo algunas noticias de que muchas empresas en China aún continúan adulterando más que todo los productos lácteos. Y bueno, voy ahora a compartir con ustedes ver el destino ambiental de la melamina. Denme un momento para compartir. Sí, buenas tardes. Gracias, Ana. Listo, creo que ahora me avisa si la pueden ver. ¿Me escucha? Sí, sí. 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 Se ve un Canva. Está bien chiquita, pero no importa. Amplíala. Déjame ver. Ajá, ya Bueno, la vi. Ok, entonces, el destino ambiental de la melamina, pues, se basa en un fraccionamiento, degradación y la bioacumulación, ¿verdad? Las particiones de la melamina al agua superficial después de su liberación al medio ambiente, ¿verdad? No se espera que la melamina se volatilice al aire desde el suelo húmedo o las aguas superficiales, ¿verdad? Pero sí que es químico altamente polar y que es muy soluble en agua. Es por ende que se utiliza para las adulteraciones en el aumento de la proteína de todos los casos que hemos tenido, ¿verdad? Porque al ser soluble, se ioniza en las aguas superficiales y más bien a un pH ácido a neutro. Por lo tanto, no es lipofílica, ¿bien? Entonces,
Es altamente móvil en el suelo, basado en un coeficiente de absorción, según, porque es que hay muy pocos estudios de este compuesto, de la biomagnificación de este compuesto, por lo cual la EPA en el 2017 calculó lo que es este coeficiente de absorción. Así que es muy probable que los productos químicos, pues, de esta alta movilidad se filtren en las aguas subterráneas o se escurran entonces entre los cuerpos de aguas superficiales, pues como los lagos y los ríos. Ahora bien, en la degradación se espera que la melamina se degrade en el medio ambiente. Esta, al no poseer pues grupos funcionales hidrolizables, no es muy resistente a lo que es la hidrólisis en condiciones ambientales. Así que sí se espera que sufra de biodegradación en los sistemas de agua y más bien entonces en los sedimentos. Se encontró pues en unos estudios en el 2021 que la degradación de ciertas melaminas, estudiadas en el suelo, se degradaron en un 20% en un plazo pues de 6 a 28 semanas. En estos estudios, el cultivo que se utilizó era de pseudomonas y melamina, lo que indica entonces esta conversión de lo que mencionó la compañera, pues de la melamina a la amelina, para eventualmente entonces convertirse en lo que era el ácido cianúrico. Así que viendo las propiedades de esta molécula, la melamina pues se acumula más bien en lo que es la vía acuática. Por lo cual entonces demora más de 6 semanas en una exposición, y entonces investigaciones, básicamente en el 2012, utilizaron la carpa europea para ver entonces la bioacumulación de los peces en lo que era la melamina, pues. Y las vías medias de depuración tienen el rango de 1 a 4 días en lo que es la carpa. Por lo tanto, entonces ahora venimos con lo que es en el transporte ambiental. Esta tiene propiedades, esta molécula tiene propiedades que favorecen el transporte a larga distancia. Más bien son persistentes, y el móvil de ella es más bien acuático y pueden ser entonces transportados a largas distancias, pero en el agua. Sin embargo, ciertas regiones donde se han detectado es porque hay esos afluentes de agua, pero también se han detectado melaminas en el polvo doméstico, y esto pues ya sabemos que puede ser distribuida por la atmósfera. Por lo tanto, entonces exhibir estos comportamientos, estos efectos más bien a largo plazo en lo que es en el aire. Y también entonces la melamina sea transportada por partículas en suspensión. Así que en cierta manera el transporte ambiental de la melamina sería más bien acuático, pero también está la posibilidad de que sea transportada por las partículas de suspensión en el polvo. ¿Alguna pregunta? Perdón, Kirian, antes de que se me olvide, para los que me están escuchando, pues ya somos 30. Recuerden colocar la cita, así como la colocaron ellas. No me fijé bien en los otros trabajos. Creo que la mayoría sí tenían, pero recuerden siempre poner la cita y el año, bueno, en todo lo que vayan a documentar. Okay, allí no lo tengo, pero pues en el Word, ahí están todas las citas. Bueno, ok. ¿Ya terminaron, Ana y Kirian? Sí, profesora. Bueno, de los que están presentes, aparte de Susel, porque me acaba de decir que se le fue la luz, ¿quiénes ya están listos para exponer? Profa, buenas tardes. Manda a decir Daisy que no se logra conectar tampoco.
¿Y ella está pendiente? Estoy atrasada, estoy No, atrasada. no, ella está en mi grupo, Jazmín. Nosotras expusimos ya. Ah, bueno, porque no terminé de hacer el reporte. Mañana me toca dedicarme a eso, a revisar tareas y a revisar. Igual yo estoy anotando acá y yo sé que ustedes me han enviado bien juiciosos al correo todo. Entonces no tengo todavía esa información y el post-test tampoco lo he completado, por lo que les decía que estoy esperando una información de la profesora que está trabajando esta parte de teoría para la conciencia, de teoría práctica de la conciencia, Talía, y pues quiero integrar eso al post-test. Bueno, entonces si nadie, voy a hacer una pequeña exposición de las conclusiones y esperemos si de pronto Suse alcanza, se le fue la luz preciso. Bueno, eso puede suceder. Se le fue la luz y me dice que no puede exponer ahorita. Bueno, entonces voy a compartirles aquí la presentación. Yo ya la envié allá al grupo de WhatsApp y también la envié también ya la subí a la plataforma. Ya es para ir terminando. Eduard, mucho gusto, no lo conocía. Hay muchos que ya no conocí, no prenden la cámara. Y como siempre vamos viajando, no podemos prender la cámara en el camino, profe. Pero al menos la última clase. Por lo menos, profe, disculpe. Bueno, entonces de conclusiones yo les traje esta presentación está pequeñita. Hay un punto, una observación a favor para el que me diga, o la persona que me diga de quién es esta frase. La máquina que produce abundancia tiene tendencia a crear una situación de escasez. Y era muy apropiada como para ir terminando, ¿no? El enfoque sistémico sí permite apreciar todas las partes y en esa medida uno podría estar mirando el alcance total de un proceso. Porque esto es verdad. Bueno, ahí me cuentan si se acuerdan de quién es la frase. En pensamiento sistémico también da oportunidad para uno adaptarse al cambio, mientras que el pensamiento lineal no. Ahí también aquí podríamos debatir y, por ejemplo, si hay alguien que tenga algo de perspectiva militar, no sé, venga, prende un momento la cámara. Los individuos tienen dentro de sí vastos recursos de autocomprensión para la alteración de conceptos propios y actitudes básicas de conducta autodirigida. Eso es verdad, son procesos de autoorganización dentro de nosotros mismos. Italia, por ejemplo, ella en el video cita el ejemplo de unos niños en la India que trabajan mejor sin instrucción, son más productivos sin instrucción. Una investigación que se hizo en niños de la calle de India. Estos recursos son susceptibles de ser alcanzados si se logra crear un clima definible de actitudes psicológicas facilitativas, que sería lo que tendríamos que estar haciendo nosotros como docentes. Asesorar el aprendizaje, coordinar y apoyar, guiar hacia el autoaprendizaje, motivar capacidad de planificación, realización y evaluación de forma autónoma. Aquí es donde vienen todos esos procesos de coevaluación que sí son necesarios trabajarlos en el aula. Eso no lo había nombrado. Esta tercera tiene que ver con una de las conclusiones que también realizó Isabel. Los docentes debemos superar obstáculos epistemológicos, didácticos, antropológicos y hermenéuticos. La realidad que se enfrenta en las aulas es lograr la atención de unos pocos estudiantes si no se acude a mecanismos represivos no hedonistas. Esta es de nuestro famoso MOCUS. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando dice no hedonistas? ¿Sí se le ocurre a alguien algo?
Tiene que ver con la conclusión que hizo Isabel, que yo la coloqué ahí en la presentación. ¿No? ¿No se les ocurre nada? El hedonismo, pues, es la búsqueda del placer, pero no en el sentido sexual, ¿no? Sino como en el sentido de la vida. Si usted siente placer haciendo un trabajo, pues obviamente va a ser más productivo. O si se siente cómodo en su lugar de trabajo, pues también va a ser más productivo. El hedonismo se refiere a eso, a esa búsqueda de placer en la vida. Creo que Federico Nietzsche también hablaba de eso. Él decía que el placer no era, él no lo veía como un sueño, como una droga, sino el placer lo veía como un trabajo hacia un objetivo trazado. Tiene que ver con eso. Esta la saqué de un libro de Mocus. ¿Se acuerdan de Mocus? Ustedes lo conocen, tienen referencia a él, que fue alcalde aquí en Bogotá y que era un proyecto político bonito y después se enfermó y bueno, todo llegó a su fin. Pero él sí alcanzó a ilusionar a mucha gente acá. Él es matemático y filósofo. Y la última es la que yo les había nombrado. Ellas son unas investigadoras argentinas y ellas dicen que las llamadas ciencias duras, como la física y la química, exigen a los alumnos mayores niveles de abstracción a través de un pensamiento formal. A veces no se logra sino hasta los 16 años. Y no lo completé acá, pero según estudios de Piaget, él hablaba de ese pensamiento formal entre los 7 y 8 años. Y ellas, después de esta investigación, ya no podemos esperar ese pensamiento formal, sino hasta después de los 16 años. Entonces, imagínense ahí el problema de los conceptos abstractos científicos. Otra cosa para no olvidar, y que yo sé que los matemáticos sí lo tienen, o los que son ingenieros químicos que están acá en el curso lo tienen muy claro. Un proceso no lineal es cuando alguna de sus variables, pues un ejemplo de ese concepto no lineal es cuando una de sus variables, como está acá, tiene un exponente diferente de 1. El tener ese exponente diferente de 1 ya lo hace no lineal. Y lo vimos, con el concepto de pH. ¿Sí? Entonces, también para que ya lo tengan presente entre esas diferencias de lineal y no lineal desde lo matemático, porque igual todo lo tendríamos que aterrizar finalmente en matemática. Por eso fue que también Mocus fue tan famoso, porque él logró hacer esas uniones. Algunas conclusiones del tema. Bueno, esto es de bastante texto, pero es que es de este biólogo que no lo había dejado en las citas, von Berlanfant, no sé si debe ser como belga, 1976. Bueno, entonces él hablaba de que el triunfo de la biología molecular en años recientes, el desciframiento del código genético, los consiguientes logros en genética, evolución, medicina, fisiología celular y muchos otros campos, es ya un lugar común, pero en esa época no. A pesar del discernimiento ahondado que alcanza la biología molecular, es manifiesta la necesidad de una biología organísmica según el presente autor. Es ya la biología que intenta conectarla, hacer todas las interconexiones entre los órganos, que es la misma biología de sistemas. En psicología, la concepción básica solía ser modelo robot. Esta es bonita porque esta apunta al condicionamiento que uno hace con los estudiantes a veces porque hemos heredado el conductismo. Acorde con la pauta del experimento con animales, imagínense, estamos enseñando a partir de una teoría que lo que esperaba es estímulo-respuesta y que eran los experimentos que se hacían con los animales o los ratoncitos cuando iban por un laberinto y si obtenían o no obtenían comida y de acuerdo a eso pues hacían su acción. Del conductismo heredamos mucho y todavía se usa en las aulas.
La psicología de Gestalt, el sí es alemán, fue la primera en enfrentarse al esquema mecanicista. Asimismo, Piaget, por ejemplo, también vinculó expresamente sus conceptos a la teoría general de sistemas de este mismo señor, que no sé bien cómo se pronuncia. Muchos científicos sociales, pero solo un puñado de psiquiatras estudiaban, entendían o aplicaban la teoría de sistemas. De pronto, bajo la guía del doctor William Gray en Boston, se alcanzó un umbral en una reunión del American, ahí no les pronuncio, de 1966, donde se dispuso que en adelante hubiera reuniones regulares de psiquiatras para desarrollar la teoría unificada del comportamiento humano, que básicamente también cumplía con teorías de sistemas. Hay un panorama científico revolucionario, se consideró un movimiento revolucionario, la investigación general de los sistemas. Cúmulo de principios, ideas y ahondamientos que ya han establecido un grado superior de orden y de comprensión científicos en muchas áreas de la biología, la psicología y algunas áreas también físicas. La moderna investigación de los sistemas puede servir de base a un marco más adecuado para hacer justicia a las complejidades y propiedades dinámicas de un sistema sociocultural. ¿Y por qué? Pues porque nosotros trabajamos en educación. Bueno, entre los problemas puntuales que se presentan cuando se quiere aplicar teorías cognitivas o estas también de pensamiento sistémico y complejo, se encuentra la valoración o evaluación, que no funciona a corto plazo, como en el conductismo. Esto funciona a largo plazo. Cuando yo los escuchaba hablar, por ejemplo, de los proyectos de aula y todos los problemas a los que se enfrentan, tendría que ser un plan desde el inicio del año hasta el final del año, como mínimo. ¿Cierto? Pues ahí sí, yo sé que todos que están allá en la lucha deberían ser así, porque si no, hagan, con lo que decía Edwin un día, no haga un proyecto de innovación. Y entonces aquí decían la Feria de la Ciencia y se llenaba eso de pesebre, los profesores se burlaban diciendo, ya está haciendo el pesebre era que armaba ahí unos muñecos o algo para presentar, pero no tenía nada de fondo. Y yo sé que ustedes sufren con eso. Otra cosa es también que todo el colegio articule proyectos. Entonces, Señora. aló, buenas tardes. ¿Me escucha, profesora? Buenas tardes. María Elena, ¿sí? Profesora, entonces usted diría que sería bueno hacer progresiones. Sí, tendría que mínimo un año, o sea, un proyecto que inicie cuando ellos lleguen y que puedan estar por allá terminando en noviembre. Pero no se puede hacer eso que se hace de que no, preséntenme en un proyecto de innovación para el otro mes. Aquí en Colombia, yo sé que allá también debe ocurrir, hay colegios que, hay uno muy famoso, que es el Juan Ramón Jiménez. Los niños desde primaria inician haciendo un libro de ellos mismos. Y el día del grado, en 11, presentan ese libro. Entonces, imagínense el avance, aunque pues ahí al escribir se coge soporte en literatura, que nosotros ahí vamos bien como latinoamericanos, como les decía la vez pasada. Pero bueno, por lo menos ahí están trabajando de verdad un proyecto y a largo plazo. Otra es que solo se podría valorar, se piensa que solo se podría valorar cualitativamente, pero si uno hace una buena rúbrica, pues puede valorarlo. Digamos que de forma cuantitativa también. Los docentes percibimos no tener certeza de lo que estamos calificando. Se genera incertidumbre, resistencia, ya que estamos acostumbrados a figuras de autoridad. De esta manera, el estudiante se acostumbra a ser pasivo y se dedica a seguir órdenes en un diálogo unilateral. Su evaluación es cuantitativa y tiene la certeza de perder o ganar, y por eso trabaja. Ahí está lo triste del conductismo,
Pero el conductismo, no estoy hablando mal completamente del conductismo, ¿no? El conductismo también toca, también toca aplicarlo, pero no puede abarcar toda la práctica educativa. Reforzar estas conductas que son fácilmente observables pertenecen al conductismo. Asimismo, la cuántica, bueno, esto es otra vez de la teoría cuántica, pero ahí no los quiero aburrir. Un problema global en la visión de los sistemas. ¿Recuerdan ustedes el caso de la ingeniería de sistemas? Bueno, ahí lo traje porque estaba en ese mismo artículo, ahí está la cita, ahí está la Teoría General de Sistemas México, editorial Fondo Cultural de página 336, creo que está con la página. Bueno, entonces, ¿qué pasó con eso? De la teoría de la ingeniería de sistemas. Para los nuevos utopistas de la ingeniería de sistemas, por repetir una frase bueno, estoy hoy grave con la pronunciación, precisamente es el elemento humano, el componente inconfiable. Y ya estamos ahí nosotros metidos, y ahora sí peor con lo de la inteligencia artificial, que también me comentaba un día, creo que Ariani, bueno, no lo recuerdo. O bien se elimina del todo sustituyéndolo por el hardware de computadoras, maquinaria autorregulada y así por el estilo. O bien hay que hacerlo tan confiable como se pueda, mecanizado, conformista, o sea, el ser humano, controlado, estandarizado, dicho con términos algo más ásperos, en el gran sistema el hombre ha de ser, y en gran medida ya lo es, un retrasado mental, que oprime botones o un idiota informado, quiere decirse, adiestrado en alguna especialidad limitada, pero por lo demás, simple parte de una máquina. Entonces ahí está la parte negativa, porque la ingeniería de sistemas cogió toda esta teoría de sistemas y ahí la está aplicando. Esto concuerda con un bien conocido principio de sistemas, que es la mecanización progresiva. El individuo se convierte cada vez más en un engranaje dominado por unos pocos guías. Esto sí que es verdad. Toda una sociedad, millones de personas, y aquí por ejemplo, ahorita en Colombia estamos en un momento más difícil, como siempre, ya llevamos toda la vida igual. Dirigidos por mediocres, pocos son privilegiados, eso sí, porque tienen el dinero, pero son mediocres, chanchulleros que persiguen sus intereses privados tras la cortina del humo de las ideologías, que son de izquierda, que son de derecha, etcétera. Pero al final todos terminan siendo igual. Bueno, conclusiones del grupo. Entonces aquí está la conclusión de la doctora Isabel Gutiérrez. Si la quiere leer, léala. Isabel. ¿No la tiene ahí o la leo yo? En la actualidad a los jóvenes no les gusta dedicar tiempo a lo que les cuesta entender y lo que requiere esfuerzo. Por ello se está reduciendo la cantidad de estudiantes que deciden estudiar ciencias puras. ¿Verdad? Por esta razón a los docentes nos toca reducir o vencer las barreras, que son todas esas barreras que nombraba también Mocus, epistemológicas, hermenéuticas, hasta ideológicas, que impiden a los estudiantes se permita la oportunidad de dejarse persuadir por las ciencias. Están siendo bombardeados por una gran variedad de información. La mejor manera de lograr que ellos se den la oportunidad es brindarle la información de forma creativa e interactiva, usando Genial y Kahoot, que es el que yo no lo he usado. El asunto es brindarle la oportunidad de jugar. Esta es la famosa gamificación. Estudiar al mismo tiempo, darles el placer. Ese es el placer. Y eso es a lo que se refiere a métodos no hedonistas. Métodos hedonistas, perdón. Pero ahí él dice que cuando no se acude a esos métodos, necesariamente tienen que ser métodos represivos, jerárquicos, no hedonistas. La meta es lograr que se dé el relevo generacional de personas que les interese o entiendan la ciencia, sin importar cuál, es un asunto de tocar en sus vidas y sensibilizarlos hacia ellas. Muy bonita y la conclusión que ya había colocado. Bueno, aquí es una conclusión que yo pude deducir el martes y de una preocupación de ustedes. Como nadie puede abarcar el amplio espectro de conocimientos que requieren los estudios interdisciplinarios, es decir, no somos personas interdisciplinarias, la única forma de abordar tales estudios es a través de grupos de trabajo integrados por representantes de diversas disciplinas y ofrecer cursos interdisciplinarios.
y que no son simplemente un conjunto de temas expuestos, cada uno de los cuales desarrollado por un especialista. Y dejar al alumno la tarea más difícil, que es efectuar, porque esto sucede. Y le dejan la tarea más difícil al estudiante, que es hacer la síntesis integradora. Bueno, ya aquí para ir terminando, entonces, ¿por qué no podemos lograr eso? La dificultad de formar grupos interdisciplinarios y la falta de liderazgo interdisciplinario o visión filosófica, por ejemplo, antiguos griegos, se da porque diferentes enfoques y perspectivas. Las disciplinas involucradas en la contaminación ambiental, por ejemplo, como la química, la biología, la ecología, la ingeniería ambiental y la salud pública, tienen enfoques y perspectivas diferentes. Barreras de comunicación. Cada disciplina tiene su propio lenguaje técnico y terminología. La comunicación efectiva entre expertos de diferentes campos puede ser difícil. Y ustedes, yo creo que ya lo saben. Lo que puede llevar a malentendidos y una falta de claridad en los objetivos. ¿Se acuerda que yo les decía lo de los egos? Eso no era frase suelta. Conflictos de egos y jerarquías. Así me gustaría ahí escucharlos. Por allá ya en las primeras clases escuché que se quedaban con los artículos de investigación. Los expertos en diferentes disciplinas pueden tener diferentes niveles de experiencia y estatus en su campo. Esto puede llevar a conflictos de egos y desafíos en la toma de decisiones. Imagínense el problema ahí. Ahí estamos. Dificultades logísticas, cultura académica profesional. Las estructuras académicas profesionales a menudo se centran en disciplinas específicas, lo que puede dificultar la formación de equipos interdisciplinarios. Además, las recompensas y reconocimiento en el ámbito académico puede favorecer más a aquellos que se destacan en una sola disciplina. Eso pasa con los artículos científicos. Recursos limitados. Los proyectos interdisciplinarios requieren una inversión de tiempo y recursos más grandes que los proyectos unidisciplinarios. La asignación de recursos financieros y humanos puede ser complicada, especialmente si no se comprende completamente el valor de la colaboración interdisciplinaria. Bueno, acá sí me gustaría escuchar a Ismaris, por eso le pregunté al iniciar que cuánto llevaba de experiencia. Lo que pasa es que cuando queremos trabajar de verdad estos proyectos interdisciplinarios y de verdad trabajar pensamiento sistémico, depende mucho de los directivos. Ismaris es coordinadora. Ahí el pobre profesor no puede hacer mucho. ¿Cierto? Entonces cuéntenos ahí, Ismaris, cómo maneja eso. Bueno, desde mi experiencia y tomando en cuenta que yo creo que estoy en un colegio privilegiado donde realmente nos dan muchas libertades de poder hacer cosas diferentes y eso la verdad lo aprecio mucho. En los mandos medios usted sabe que no tomamos muchas decisiones. Generalmente vienen de los directivos, como usted dice, pero esto va a depender mucho, digo yo, de precisamente de ellos, de cuánta libertad le den a los maestros para hacer, para gestionar, para trabajar en conjunto. Por mi experiencia y por los 15 años que llevo en el colegio, sí puedo decir que es un lugar donde se pueden crear trabajos interdisciplinarios que trabajamos en ejes transversales. Digamos, sí se trata de lograr siempre que si vamos a hacer un trabajo en química, se pueda unir, digamos, con informática o con física o en muchos casos con biología. Si son trabajos de laboratorio, no sé si se refiere a eso en particular. Por ejemplo, en los laboratorios también, cuando hacemos proyectos, tratamos de unir todas las materias que puedan aportar al muchacho, que puedan darle esa guía para que logre esto de lo que estamos hablando, ¿no? Unificar y poderlo lograr. Así que por esa parte es hasta donde hemos llegado. Quizás
podemos llegar mucho más allá, pero habría que seguirlo intentando, ¿no? Porque sí siempre tenemos que regirnos por el Ministerio de Educación, y usted sabe que ese es un sistema bastante, por decirlo amigablemente, bastante conductista. Sí. Bueno, Ismaris. Sí, ese es el problema, que uno no puede, como simple profesor, a veces no se pueden tomar estas decisiones y todo queda finalmente en teoría. Pero bueno, ahí les dejo la inquietud. También algo que uno sí puede trabajar desde lo individual es el ego. Cuando trabajé con los químicos puros en la Facultad de Ciencias, definitivamente los sentí. Una persona que trabaja electroquímica, por ejemplo, y que tiene su formación en ciencia pura en electroquímica, y que tiene su maestría y todo en electroquímica, a veces cierra las puertas a otras posibilidades. Y es solamente, por ejemplo, lo que él diga. Y así se repetía casi en todo, en física, en matemáticas. O sea, uno no podía encontrar esa interacción. De pronto, menos mal, yo participaba en la facultad a distancia, y allí en la facultad de distancia yo sí tenía un poquito de independencia porque coordinaba esa parte. Pero definitivamente esa unión no se ve. No se ve en ciencias puras. Es muy difícil encontrarla. Pues ojalá uno pudiera trabajar eso, ¿no? Esa parte del ego. Las notas de biomagnificación que encontré por acá fue porque ayer me escribió Ariani, si no estoy mal. Y bueno, aquí les traje, yo le compartí el libro a ella. Hay algunos coeficientes de bioconcentración, coeficientes de biomagnificación que dependen de esto. Este coeficiente de bioconcentración es la concentración de la sustancia en el tejido frente a la concentración del medio. Y por ahí estuve mirando que esta concentración de la sustancia en el organismo también se puede reemplazar por el octanol, que sería como lo más parecido al tejido de un ser vivo. El otro coeficiente, que sería el de biomagnificación, estaba dado entre la concentración de la sustancia en el organismo en niveles tróficos superiores, por ejemplo en nosotros, y la concentración promedio en las sustancias o en los organismos presa. Bueno, nosotros sería que las aves, entre aves, peces, carne de cerdo, bueno, que entraría ahí. Bueno, algo importante que ya dijo ahorita el trabajo anterior que estaba presentando Kirian, era eso, ¿no? Que tengan claro cuándo son hidrofóbicos o cuándo se disuelven en grasas y cuándo se disuelven en agua. Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque en la medida en que se disuelvan en tejidos, porque se acumulan en membranas, en las partes lipofílicas de la membrana, y ahí sí se pueden volver acumulativos. Los otros sí se eliminan. El último cuadrito aquí era este de la cubana. Ya tener en cuenta esta información no local que hace parte del entorno y que uno finalmente sí la está expulsando. Su pensamiento sí lo está expulsando fuera. Y ella pues ahí profundiza mucho en esta parte, no dejen perder ahí esa información. Y lo último es que no descuiden, ahí les di el link, no descuiden tener el norte de los colegios de bachillerato internacional. Aquí están resumiditos esto es de noveno, décimo. Ahí están resumidos para biología, ellos ya ven cambio climático aparte, y química, física. Esto ya ellos lo tienen claro en décimo. Entonces estarían trabajando. Las plantas y los animales, incluidos los humanos, están formados por células, tejidos y órganos especializados que se organizan en sistemas. Ahí está ya toda la parte de sistemas. Aquí el clima y la tierra es dinámico y es el resultado de sistemas y procesos que interactúan y están influenciados por factores tanto naturales como humanos. Las sustancias químicas reaccionan entre sí de forma predecible generalmente. Las que pues habíamos dicho que en general las irreversibles o las
las irreversibles, pero las irreversibles sí tenían la clasificación entre las que podrían seguir una tendencia hacia el caos y las que no. Y pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. Ellos ya trabajan la química desde acá, pero también puede utilizarse para abordar desafíos medioambientales. Acá, en este punto, la química verde, ¿no? Yo pues, ojalá les hubiera dado el tiempo para ampliar harto, mucho esta parte de química verde, pero la profesora que sigue, ella les podría ampliar esa parte. En química verde, por ejemplo, se trabaja lo que estaba diciendo ahorita Kirian, que en la síntesis de las sustancias se tienen que eliminar los productos tóxicos, que ellas hablaban del ácido cianúrico. Entonces hay que repetir la síntesis y no usar más, por ejemplo, esa síntesis en donde se está trabajando con ese compuesto tóxico. Bueno, ya terminaba, ya me despedía. Dejo de compartir. Ahí en esta parte de química verde, un ejemplo sencillito, en las celdas electroquímicas, inicialmente, como les contaba yo hace como 20 años, creo, es que yo soy más o menos contemporánea a Ismaris. Yo estaba terminando tesis de licenciatura como en el 96, que fue cuando trabajé en las celdas electroquímicas. En esa época, el profesor de físico-química, yo recuerdo que él fue el que me encauzó por esa parte de la termodinámica. Armamos un grupito de 3 para hacer la tesis, pero nadie se le medía a hacer las celdas. Y yo de valiente hacía las celdas con dicromato de potasio y ácido sulfúrico. Y resulta que el dicromato de potasio es cancerígeno. Y el ácido sulfúrico también baja mucho el sistema inmunológico. Y lo que yo les contaba ahí del caso de nosotras las mujeres, que nosotras tenemos, como somos cíclicas, ahí en cierto momento tenemos las defensas en el piso. Y por ejemplo, yo que ya estoy en la menopausia, en la menopausia a uno se les cuadra todo y también se les cuadra ese sistema inmunológico. Entonces, el exponerse a estas sustancias aumenta mucho el riesgo. Y recuerdo que yo sí terminé enferma. Y después decían, no, pero es que usted como trabajó con dicromato de potasio, usted tenía que haber trabajado, por ejemplo, con permanganato de potasio, que también era oxidante, podía causar aumentaba el rendimiento eléctrico y no se exponía, es mucho menos tóxico si uno mira, por ejemplo, la NFPA o la ficha de seguridad. A eso se refiere también la química verde, a todo ese cambio de sustancias. Ojalá pudieran profundizar un poquito en el siguiente módulo, en esa parte de química verde. Bueno, entonces ahora sí ya terminaría. Eso sería todo lo que yo les pude ofrecer. Sé que faltan cosas, pero pues igual el tiempo no nos da tampoco para más. Escucho entonces a Susan, que ya sería el último grupo y ya estaríamos terminando. El post-test lo estoy enviando a sus correos porque le digo, lo que les cuento no lo he terminado. Y en la revisión de tareas, en vez de socializarlo aquí, que todos lo vean, lo que decido es más bien los que no tengan una casillita sin entregar, yo les envío un correo preguntándoles qué pasó. Sí, más bien hacerlo así, no exponerlo acá. Bueno, entonces ya estamos Antes que las compañeras presenten, nuestro grupo también está pendiente para que lo tenga en cuenta. Gracias. Okay. Ya, Susan, ya la estamos escuchando. Buenas. Gise, buenas. ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, pues. Buenas noches a todos, profesora, compañeros. Nuestro grupo seleccionó el compuesto tolueno y lo hemos analizado en base que el tolueno se encuentra entre tantos productos, se encuentra en los esmaltes de uña. Entonces, solamente para indicar que es utilizado como materia prima en los esmaltes, además en algunos medicamentos, en colorantes, hasta en los detergentes. Entre sus propiedades físicas, aquí podemos ver algunas de ellas, pero lo que queríamos resaltar era que es insoluble en agua.
al ser apolar, es insoluble en agua, y cuando revisamos la ficha técnica nos mencionaba que al ser insoluble en agua, él se evapora entonces a altas temperaturas y pasa a la atmósfera. En cuanto a lo que es la toxicocinética del tolueno, primero tenemos que tomar en cuenta que es un inhibidor neuronal. Significa que él principalmente va a afectar al sistema nervioso central. Hay estudios que indican que ha provocado pérdida progresiva de lo que es la memoria. Aunque la OMS ha indicado que todavía no se considera genotóxico ni mutagénico, tampoco carcinógeno, pero se están haciendo estudios a nivel de animales donde se está observando que hay una disfunción neurológica y que también hay daño a nivel hematológico en los estudios que se están dando. Ya como ruta de la toxicocinética, tolueno puede entrar principalmente de forma respiratoria y de forma cutánea. Se metaboliza principalmente por el hígado, como la mayoría de los tóxicos, y va a producir varios metabolitos. Entre esos tenemos el ácido benzoico y el ácido pirúvico. Y púrico. Entonces, aquí creo que no se ve muy bien. Aquí se ve la ruta en la cual el tolueno se va a descomponer en el hígado a ácido bencílico a través de lo que son las enzimas del citocromo P450. El alcohol bencílico entonces se va a convertir en benzaldehído a través de lo que son enzimas como la alcohol deshidrogenasa. Y luego va a pasar a ácido benzoico y se va a conjugar con lo que es, vamos a decirlo, voy a dejarlo acá, creo que se ve mejor. Ahí, aquí se ve mejor. Y se convierte entonces, cuando es conjugado con la glicina, entonces podemos observar que se forma el ácido hipúrico, que es el principal y el último metabolito del tolueno. Y se excreta a través principalmente de la orina, aunque un pequeño porcentaje puede ser excretado a nivel del aire expirado. Su cel, yo creo que no. Déjame ver si lo aumento un poquito. A ver si se puede ver. Ahí su cel. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. tardes. Siguiendo con lo antes mencionado por la compañera, los efectos que puede causar el tolueno. Tenemos el efecto en el cerebro. El tolueno tiene un alto tropismo por el cerebro y es afectado a múltiples sistemas neurotransmisores. También tenemos efecto en el sistema respiratorio, que por la inhalación a largo plazo él puede causar entonces un daño pulmonar y también bronquitis crónica. El efecto en el hígado también, la exposición crónica puede entonces causar daños hepáticos, disfunción de la mitocondria y producción de radicales libres, que posteriormente puede convertirse pues en cáncer, ¿no? El sistema renal también, una exposición crónica puede causar entonces un daño renal y acidosis metabólica. Y también tiene un efecto en las células nerviosas, afectando entonces lo que son las funciones de las células nerviosas producidas por cambios en la morfología y en sus funciones. Consecuencias
se absorbe fácilmente por los pulmones y el tracto gastrointestinal. También causa pérdida del olfato, problemas con la vista, pérdida de la memoria, deficiencia de las funciones cognitivas y falta de equilibrio y la disminución auditiva también. Este tolueno, qué pena, este tolueno creo que también causa leucemia, si no estoy mal. Creo que sí, porque entra por las células también. Afecta a nivel hematológico. Tiene un efecto en las células. Bien, el tolueno también tiene un impacto negativo sobre la biodiversidad, la calidad de agua y la calidad de aire, así también como los ciclos biogeoquímicos. Muy buena esa el tolueno influye en los ciclos de carbono y nitrógeno, deteriorando también entonces el medio ambiente. En la bioacumulación y la biomagnificación, entonces puede ser absorbido por organismos y acumularse en sus tejidos. Y si los organismos que están en la parte inferior de la cadena alimenticia acumulan el tolueno, entonces los depredadores que se alimentan de ellos pueden acumular entonces concentraciones aún mucho mayores, ¿no? Esto puede llevar entonces a una biomagnificación donde los niveles del tolueno aumentarían a medida que avanza en la cadena alimentaria, lo que puede tener entonces efectos graves en los depredadores tope, ¿no? El tolueno entonces puede también causar una variación de alteraciones en el ecosistema, incluyendo la contaminación y la pérdida del hábitat de los animales. La exposición al tolueno entonces puede tener impactos negativos en diversos biomas, afectando tanto a los ecosistemas terrestres como acuáticos. Entre los biomas que serían son afectados por este compuesto, están los bosques y las selvas, las humedales y los ecosistemas acuáticos, los desiertos, los pastizales y praderas y los que son los ambientes urbanos. Bien, las reacciones del tolueno se ve cortadita. A ver si puede ver ahí. Las reacciones del tolueno en el medio ambiente. El tolueno puede sufrir oxidación fotoquímica en la atmósfera, principalmente iniciada por el ataque de los radicales hidroxilo. Esta reacción puede producir contaminantes secundarios como aldehídos. Disculpe, profesora. No está en silencio. El tolueno entonces puede sufrir oxidación fotoquímica en la atmósfera, principalmente iniciada por el ataque de los radicales hidroxilos. Esta reacción puede producir entonces contaminantes secundarios como aldehídos y ácidos orgánicos. Aquí lo que se puede observar, bueno, se muestra que esos radicales peroxiaromáticos que surgen del hidroxilo inicial y las adiciones posteriores aquí al oxígeno, al anillo de tolueno, entonces ellos vienen y se ciclan para formar radicales biocíclicos en lugar de reaccionar con el monóxido de nitrógeno en condiciones atmosféricas. La isomerización, no aparece la otra reacción, no se ve. Se ve. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí. La isomerización entonces de los radicales bicíclicos a radicales epóxidos
epóxidos más estables, entonces poseen barreras significativamente más altas por el tacto, por tanto, tienen entonces velocidades más lentas que el oxígeno. Aquí las reacciones que se ven, actúa el oxígeno entonces para formar radicales peroxi-oxígeno. Pasa a la otra diapositiva. Esta. En esta entonces se ven las vías oxidativas en competencia del aducto ortohidroxitolueno. Ahí se ve la vía 1. La vía 1 es la abstracción del hidrógeno al ortocresol. Vemos la vía 2, entonces es la adición del oxígeno. La adición del oxígeno para formar el ortohidroxitolueno primario y subsiguiente entonces al anillo para formar el glioxal y el metiglioxal. En la vía 3, entonces tenemos la abstracción del hidrógeno seguida de la formación de puentes de oxígeno al 1,2 tolueno, aquí 1,2 dihidroxi 3-metilbenceno, que sería hidroxitolueno. Y todas estas reacciones, profesora, es un mecanismo químico actualmente adoptado en modelos atmosféricos. Esta información la obtuvimos de un artículo científico en inglés, donde entonces nos muestra el mecanismo químico del modelo atmosférico en la cual reacciona el tolueno. Sí, porque el tolueno es clasificado como compuesto orgánico volátil. Y esos compuestos orgánicos volátiles alteran toda la atmósfera. Sí, lo vamos a ver en el siguiente, profe. Ahí ve. Está en esta. Ok, el tolueno entonces también puede experimentar reacciones heterogéneas con otros componentes atmosféricos como el dióxido de nitrógeno y el ozono, en partículas minerales, lo que lleva a la formación entonces de aerosoles orgánicos secundarios. La otra, para que pueda ver la parte de esta. No se ve muy grande, profesora, pero es un esquema simplificado de la formación de aerosoles orgánicos secundarios. Sí, está bien. Ahí, ahora sí. Bien bonita la información. Ajá, y aparecen las fuentes biogénicas. Te la llevaste, Giselle, de nuevo. Ahí está. Las fuentes antropogénicas, también vemos la emisión directa de las partículas de aerosol primario, las emisiones por los vehículos, por las fábricas. Y bueno, esto es lo que tenemos, profesora. Sí, no, perfecto. Y había una estabilidad hidrolítica, ahí hablaban sí, falta la estabilidad hidrolítica, también es una reacción del tolueno en el medio ambiente. Ahí está. No la veo. Ok. Ahí está. Los disocianatos del tolueno son un derivado del tolueno y pueden entonces sufrir reacciones hidrolíticas en agua y entonces producir poliurea. Estas reacciones entonces afectan la estabilidad y las propiedades del compuesto en el ambiente. Y aquí entonces podemos ver que el tolueno, como indicó usted, profesora, es un compuesto volátil. Entonces, al ser un compuesto volátil insoluble en agua, si es un contaminante que llega a las fuentes acuáticas, puede entonces pasar fácilmente a ser un contaminante atmosférico y unirse a esas partículas que hay y formar estos pequeños aerosoles que también formarían parte de la contaminación ambiental. Y a nivel del organismo, todavía se tienen muchos estudios, se están haciendo estudios,
pero se está notando que el principal órgano que es afectado es el cerebro y por ende el sistema nervioso central. Por eso que la persona sufre sudoración. Cuando tienen episodios de intoxicación por tolueno, puede tener sudoraciones, pérdida de memoria, mareos y demás porque está siendo afectado el sistema nervioso central. Muchas gracias. Esa historia de los compuestos orgánicos volátiles también es larga y pensar que toda es derivada de la industria del petróleo. Por eso era el trabajo la tareita que les consulté, que les había colocado a consultar un artículo de plástico a partir de derivados que no fueran del petróleo. Porque si esa industria del petróleo se ha traído bastantes problemas. Así como trajo soluciones también, bastantes problemas. Aquí me están escribiendo que Mónica, me falta solo Mónica y Talía. Y ya ahí terminaríamos. Gracias, Giselle y Susel. Está muy completo el trabajo. Ahí yo sé que los que hicieron la exposición inicial, o sea, los que pasaron de primeras, pues dirán, nada, pero ¿cómo así ellos alcanzaron a completar? Ese es el problema de calificar de forma cualitativa, porque el conductista sí dio una clava ahí a los que presentan tarde. Pero bueno, menos mal yo no tengo que calificar de manera conductista. Bueno, entonces escuchamos a Mónica, a Jennifer y a Tania. Yo le digo Talía, es Tania. Buenas noches. Sí, buenas noches, profesora. Ok, nuestro grupo está conformado por Jennifer Cubilla, Mónica González y mi persona Tania Víquez. Nosotros hemos escogido el compuesto dietilenglicol. Le explico un poco sobre los antecedentes. Esto se da por un envenenamiento masivo que ocurre en nuestro país, acá en Panamá, en el año 2006. Para contarle un poco de la historia, esto ocurre por el consumo de medicinas adulteradas por parte de la Caja de Seguro Social. En agosto del año 2006 se da inicialmente como una enfermedad, lo que ellos consideraban en ese momento como una enfermedad atípica, denominada el síndrome de insuficiencia renal. Entonces, a finales de septiembre se observó un comportamiento inusual de las muertes producidas por esta enfermedad. En octubre, el 2 de octubre de ese año, se da un anuncio público donde las autoridades médicas representadas por el Ministerio de Salud confirman la muerte de 6 personas por el síndrome. Entonces, posteriormente se descubre que ese síndrome no era más que una intoxicación por los medicamentos adulterados. Entonces, el 11 de octubre se da un hallazgo de dicho compuesto, del dietilenglicol, en un expectorante líquido sin azúcar producido en la Caja de Seguro Social, lo cual no tenía registro sanitario. Entonces, las personas que sufrieron mayores daños se encuentran los adultos entre 40 y 80 años, los cuales padecían de enfermedades previas como hipertensión, la diabetes e insuficiencia renal. El cuadro clínico iniciaba con lo que es fiebre, náuseas, diarrea, problemas urinarios, incluyendo la incapacidad para orinar. Cuando la intoxicación entra en fase neurológica, sufre una parálisis en las extremidades inferiores y superiores. Y actualmente los sobrevivientes presentan secuelas. Ellos quedaron padeciendo de enfermedades en los riñones, problemas neurológicos, como la debilidad física, somnolencia, dolores de cabeza, y las muertes que se produjeron, que fueron aproximadamente más de 400 muertes, mostraban daños en los tejidos.
A continuación, los voy a dejar con mi compañera Jennifer, que les va a ampliar un poco más del tema. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Bueno, para conocer un poquito más, el dietilenglicol pues, es un compuesto hidroscópico producido por la reacción del etilenglicol con óxido de etileno, que es de uso industrial y con aplicaciones en la industria especializada, lo que lo hace muy versátil. Dentro de las aplicaciones, bueno, están los pigmentos, los colorantes, como inhibidor de la corrosión, en la fabricación de resinas de poliéster y en plástico, la humectación para el tabaco, y como aditivo para lubricantes, tintas y solventes. ¿Okay? También dentro de las principales afectaciones que ocasiona el dietilenglicol, se encuentra en el sistema nervioso, donde ocasiona diemerización, en los riñones, necrosis tubular aguda, y en el hígado, necrosis estrellada. ¿Verdad? Aquí en el esquema, cómo nuestro compuesto pues, afecta especialmente pues, lo que es el riñón. ¿Qué más hay por aquí? En cuanto al metabolismo, se dice que se absorbe rápidamente por la vía digestiva, en el caso nuestro, pues porque era un componente en el jarabe sin azúcar, por la vía digestiva y respiratoria y por contacto prolongado por la piel. ¿Vale? Eso sería en otro caso. Su metabolización en el organismo se realiza principalmente en el hígado y en el riñón. Y ese metabolismo puede ocurrir mediante la formación de ácido etoxi-hidroxiacético, conocido como HEAA, en el hígado y acumulándose dentro del hepatocito, que es una célula pues, hepática y que provoca la muerte de la célula mediante un fallo hepático y también Esta información se quedó sin micrófono. Esta información de la dosis letal, creo que en algún momento lo nombré con los TLB o con los valores límites. Esta información es importante, ellas ya la colocaron. Esa dosis letal pues es la que indica que son experimentos en animales y que matan a la mitad de los animales expuestos a esa dosis. Y se hace una extrapolación a humanos. Pero esa información ahí la tienen que colocar también en sus trabajos finales y, bueno, si van a irse por este lado de pensamiento sistémico, que es lo que yo espero, ¿no? Que el trabajo final lo terminen así. No, se quedó sin audio. No, no se escucha, Jennifer. A ver, ahora sí me escuchan. Sí. Sí. Ajá, entonces seguimos por acá. Bueno, ya mencionamos sobre la dosis letal y parte del tratamiento pues incluía el mantenimiento de las funciones vitales si se lograba pues que el paciente se diagnosticara a tiempo, anticonvulsionantes, lavado gástrico y la remoción de los metabolitos en la sangre mediante diálisis, ¿okay? Que casualmente los sobrevivientes pues están como quien dice, su vida depende pues de la diálisis.
Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, algunos de los tratamientos los mencionaban por aquí, pero vamos a hacer énfasis acá. Creo que es la ficha técnica. Acá estaba la ficha técnica. En el caso, pues, del riesgo para la salud, desde nivel 1. En el caso de la inflamabilidad, también de nivel 1. Y 0 reactividad. Okay. ¿Qué otras cosas podemos mencionar? Creo que ya. Creo que continúa Mónica. Sí. Buenas noches, profesora, nuevamente y compañeros. Continuando pues con lo que es la información ecológica acerca del dietilenglicol, tenemos como clasificación de toxicidad que no es clasificado como peligroso para lo que es el medio ambiente acuático. Tenemos algunos parámetros en cuanto a los tiempos de exposición y valores que están dados en las unidades de miligramos por litros, dependiendo si se trabaja en especies de invertebrados acuáticos o en el caso de pez. Eso para toxicidades clasificadas como agudas y asimismo como toxicidades acuáticas clasificadas como crónicas. En la persistencia y la degradabilidad, y específicamente sobre la biodegradación de esta sustancia, la sustancia es considerada fácilmente biodegradable. Se han realizado ensayos OECD y los cuales arrojan resultados que tienen una fácil biodegradabilidad. En cuanto a las velocidades en valores y tiempos de degradación, en procesos bióticos y abióticos tiene un tiempo de duración de 28 días con una velocidad de degradación de 91.8%. En el caso de la generación del CO2 o del dióxido de carbono, también para 28 días del 71%. Y importante también acerca de la desaparición de oxígeno en el tiempo estipulado de 14 días, tiene una velocidad de degradación aproximadamente mayor o igual al 83%. ¿Pasas, por favor? Ahí ya con esa información, perdón, con esa información Sí. ya definen que no tiene efectos de bioacumulación o biomagnificación. Sí, en el caso del potencial de bioacumulación se enriquece, se dice que se enriquece en organismos insignificantemente, o sea que prácticamente no. Por aquí. Eso sobre es importante, eso es importante a los estudiantes, por ejemplo, les llama la atención eso, que les digan, vea, ese compuesto no se acumula por tales y tales motivos, como lo explicó ahorita. Sí, y sobre la movilidad del suelo, se toma en cuenta lo que es la constante de la ley de Henry, la cual para en este caso se considera muy baja. La volatilidad procedente de los cuerpos naturales del agua o en el caso de suelos húmedos, en este caso no se espera que sea un proceso importante del destino final del producto como tal. Para el caso del potencial de movilidad en el suelo, sí se considera muy elevado. Tenemos valores del POC entre 0 y 50. Para el caso del coeficiente de absorción normalizado, teniendo en cuenta lo que es el carbono orgánico, también un valor de 0. Por aquí, acerca de la propiedad de alteración endocrina, que sí es importante, se dice que no contiene un alterador endocrino, EDC, en concentraciones mayores o iguales al 0.1%. Siguiente. Ahí alcancé a ver que estaba el coeficiente de bioacumulación, el N-octanol sobre agua, es que parece que estuvieran otras siglas, pero es el mismo coeficiente que les coloqué en la diapositiva, el coeficiente de factor de concentración en tejido versus agua, o el coeficiente de tejido enfrentado a agua, y ahí lo están usando con octanol de manera artificial,
es una aproximación que se hace de manera artificial al sistema real. Pero no sé por qué está con otras siglas. Pero bueno, es el mismo. No sé si Ariani me hace el favor de compartirles el libro de química, de contaminación química. O si no, ahorita lo comparto con la información que les dé de las tareas también, cuando haga la revisión de tareas. Ahí ya estarían terminando entonces, ¿cierto, Jennifer? Sí, profe, gracias. Buenas noches. Bueno, entonces ya terminaríamos. Ya lo único que nos queda es entregar el post-test que les enviaré al correo. Ojalá lo pueda terminar de hacer mañana. Y les dejo abierto el post-test por ahí hasta el lunes, ¿les parece? Para que lo vayan respondiendo. ¿O es mucho tiempo? Para hasta que el domingo, entonces. Sí, de pronto el domingo. Está bien hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Igual son preguntas similares a las del pretest. No es nada del otro mundo. Si va a estar muy largo, lo deja hasta el lunes, y si va a estar más o menos como el pretest, entonces hasta el domingo. Bueno, señora coordinadora. Ya son los grupos, profe. Gracias. Bueno, hasta el lunes. Y queda pendiente también, aparte del post-test, bueno, lo de la socialización de tareas, pero ya les dije que mejor, en vez de colocarlo aquí delante de todos y compartir el archivo, más bien cuando haga ya cuando mire, evalúe ya toda la presentación de tareas pendientes y entregue el reporte completo, perdón, les escribo independiente a cada persona le escribo por qué no entregó, o si entregó y no me di cuenta. Bueno, lo voy a hacer más bien de esa forma y espero también estar entregando eso ya el domingo. Bueno, ¿a quién iba a hablar? Profesora, todavía falta un Profe, grupo. le quería consultar si había escuchado ese caso de nosotros acá, del envenenamiento ese que presentó el último grupo antes de esta clase, o no había escuchado nunca sobre eso. No, pero aterrada, es que todo lo que pasa, aquí lo que sí sucedió fue en Córdoba, en el departamento de Córdoba, también, que queda hacia la costa, hicieron como una alteración de la comida para los niños de los colegios oficiales. Es que no lo tengo claro, pero algo pasó ahí y hubo también como un caso ahí de envenenamiento. Pero no tenía ni idea. Y todo eso es lo que uno debería estar trabajando en el aula, ¿no? En vez de estar también, etcétera. Ahí ya no me extiendo más. Gracias y pues fue un curso en el que pienso que se logró el objetivo. Profe, Edwin tiene la mano levantada. ¿Quién? ¿Edwin? Edwin tiene la mano levantada hace rato. No fue. Hola Edwin, ay sí, qué pena. Hola. No, profe, era hace ratito que quería comentar, pero ya se me fue la onda. ¿Ya se le olvidó? No, Bueno, Edwin. creo que era cuando estaba hablando. Algo que yo dije. No, era cuando estaba, sí, no, era que se estaba preguntando cómo era acá pues el asunto de que si nos permitían hacer actividades, el ministerio. Yo lo que iba a decir es que, bueno, sí. Yo he trabajado en varios colegios públicos y privados, pues, y en lo que es el ministerio, realmente ellos no se meten mucho con lo que uno haga, ellos se meten es con los porcentajes de fracaso. Eso es lo único que ellos preguntan. En los pocos colegios es lo único que para ver cuál es su porcentaje de fracaso. Ok, está muy alto, tiene que bajarlo, tiene que usar métodos y estrategia, ya. Listo. Lastimosamente, es la verdad, la que digo así, porque es la verdad, en los colegios que he trabajado, los supervisores siempre andan en esa onda y nunca andan pues más allá de eso, ¿no? Entonces, hay libertad total, ¿no? En los privados sí hay como en el que trabajé, pues en Chiriquí, sí había como
una mística de la exigencia, pero más que todo era como a nivel de problemas, pues como para preparar a los muchachos para la universidad, así, pero a nivel de cálculos, ¿no? Pero más allá de que si estaban pues en conceptos y eso, no tanto, sino de que tienes que prepararlo para exámenes de admisión. Esa era la mística del colegio donde trabajaba antes, ¿no? Ah, para el examen de admisión a las Sí, universidades. en el privado, sí. Sí, igual Ajá. acá. Igual acá. Sí, era pues, pero en los públicos que he trabajado, ni los directores, pues, ni los supervisores se meten, pues, con lo que uno quiere innovar. Al contrario, les agrada más que todo, pues, les agrada Bueno, y pero es algo a favor. En medio del caos se puede usar, porque es más, a mí me sucedió cuando trabajaba con la empresa, con la universidad esta que se volvió, antes era instituto y ahora se volvió universidad, y que no tenía todo el nombre, por ejemplo, de la Universidad Militar. Allá yo pude hacer los proyectos, en cambio en la militar no. Precisamente por eso, porque allá me estaban encima preguntando qué pasaba. Entonces ahí, pues ahí tienen cómo hacerlo. Bueno, entonces objetivo cumplido, y pues espero, lástima, porque no volvernos a ver, pero ahí por correo. Y que les vaya muy bien con las otras profesoras entonces ya en sus trabajos finales. Gracias, profesora. Muchas gracias, Esperamos que se profesora. mantenga en Muchas contacto. gracias, profesora. bueno, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Un Por ahí placer. la molestamos en el correo. Bueno, Hasta luego. Profe, una consulta. Por ejemplo, a mí me hace falta subir unas tareas. ¿Hasta qué momento tenemos para subirla? Giselle. Giselle. Pues es que está yo difónica. mañana inicio con esa revisión. Ok, listo. Profesora, buenas noches. Estamos Buenas nosotros por aquí, a ver si me escuchan. Quienes todavía faltan por exponer, ay Dios mío, yo aquí no, ya los he anotado, pero en el cuadernito. ¿Quién falta? ¿Damaris? No, el grupo de Fanny Solís, Catherine Ríos y Roger. Nosotros ya habíamos hablado sobre la queratina y el formol al inicio. Fue de los primeros que habíamos hablado, pero Y no sé, al alcanzan final. ahí, todavía nos quedan, pues alcanzan a exponerlo por ahí unos 5 minuticos. Sí, sí alcanza, ver, profe. Lista, profe. Podemos pasarlo rápidamente. Bueno, profe, ¿nos puede ayudar? Yo se lo envié al correo, profe. Dice pero ustedes lo pueden formaldehído. compartir, ustedes lo pueden compartir hoy. Es que hoy sí pueden, hoy sí pueden. Profe, no me deja ahorita mismo compartir. Y los compañeros también. Por aquí me dicen que van a venir a Bogotá. Yo también quiero ir a Panamá. Pero usted nos podría ayudar. Lo que yo le envío al correo. Dice formaldehído y queratina. Al correo, esperen un momento, entonces miro si lo tengo, si ya llegó al correo. No, a ver. ¿Lo acabaron de enviar o ya lo habían enviado? La clase anterior dice formaldehído y queratina. Sí, Se lo envío. sí. No, sí, lo alcancé a ver, ya lo vi, no, encontré, fue las tareas. No es un PDF. Ya, formaldehído, sí, ya lo encontré. Pero fue por el primero que se le envió, que es como el folleto de revista que hicimos. Sí, ya comparto. Y sí es interesante porque es lo que se usa para alisar el cabello. Aquí está. Profe, el otro, ese es como el trabajo escrito, si no es mucha molestia. Yo puedo irles hablando sobre, para que vean cómo que lo hicimos en formato revista. El que sigue, profe. Antes de ese mismo momento le enviamos otro documento. Antes de este, ¿sí? Sí, ahí pegadito a ese. Con este correo, sí, con Catherine. A ver, ese mismo. Ajá. Que ahí es para que se vean mejores lo que se hizo.
No lo encuentro por acá, Caterine. A ver. Es que estoy llena de tareas. ¿Será este? No, este es el que ya les... Estoy llena de tareas para revisar. Bueno, profesora, vamos a partir de ahí y le puedo compartir entonces en el Ah, grupo es cómo este. quedó. Es este. Uy, sí, está bien bonito, de razón. Quería que lo... Ese. Ajá. Bueno, ahí me voy moviendo entonces cuando me indique. Okay. Ya lo agrandamos un poco. Partimos desde el inicio de la estética y cómo la mujer, pues, en su afán de alisar el cabello, desde los 60, los primeros que se utilizó para alisar el cabello fueron los peines. Posteriormente, en 1980, aparece por primera vez lo que es la plancha y utilizaban lo que era la plancha de casa para lo que era el planchado de la ropa habitual, lo utilizaban para plancharse el cabello. Después utilizaban lo que era algunos hidróxidos. Dentro de eso pasaron a la evolución porque solamente funcionaba para lo que eran algunos cabellos lacios y los cabellos rizados, no. Entonces, de ahí vino hasta el 2010 lo que fue el uso de las queratinas. El estudio aboca porque hay un índice alto en cáncer de endometrio en mujeres que han sido expuestas más de 4 veces al año por lo que son las queratinas, tomando en cuenta que para poder alisar la estructura se utiliza lo que es queratinas con formol, aunque digan que son orgánicas, hay una alta gama de queratinas. A la larga, pues las personas que utilizan las queratinas tienen el doble de porcentaje en padecer lo que son los cánceres de endometrio. En Estados Unidos se realizó el 27 de diciembre del año pasado un artículo científico que revolucionó todo lo que fue dermatología, porque el estudio se hizo en más de 30,000 personas, mujeres, en Estados Unidos que utilizaban queratina. También utilizaron el estudio a las hermanas de las personas que padecían de cáncer. Inclusive fue con un aumento en cáncer que pudo ser tratado en jóvenes de 28 años. Entonces ahí es que se ve que había algo que estaba influyendo en el índice de cáncer, mostrando un 3% el índice de cáncer de las últimas patologías que han salido en los últimos años, que está afectando a las personas en Estados Unidos. Y dentro de ellas... Perdón, ¿ese artículo de qué año es? Del año 2022. Se hizo popular el 6 de enero de este año. Esa es información reciente. Muy reciente. No. Y ahí cubre entonces más a la población, por ejemplo, afro. Exactamente. Ahí habla de que las personas más afectadas son obviamente las afro. Porque recordando que la queratina se utiliza porque lo que es el cabello tiene una forma cilíndrica, tiene 3 partes en su córtex, que es donde están lo que son los puentes disulfuro. Ahorita más abajo le explicamos esa parte química, y pues dentro de todo ellas son las que tienen pues más probabilidades de padecer. Pero si nosotros vamos a nuestro alrededor, hay una gran cantidad de mujeres que se aplican lo que son las queratinas, desde las que claro, $19 por lo menos acá en Panamá, hasta las que están en $100 y tanto de dólares. Todas ellas conllevan pues a lo que es generación de formol en unas más grandes cantidades que otras, dependiendo el costo también, porque hay que tomar en cuenta que en el 2010 lo que se hacía era esas queratinas que se utilizaban. También se habló mucho de los vapores que
causaban daños, inclusive en el momento, porque las que estaban haciendo las queratinas absorbían esos vapores todo el día. Eso se hizo, fue un boom en el 2010, que las mujeres hacían lo que eran las queratinas y el formol y los vapores, y que muchas mujeres también fueron alérgicas inmediatamente por contacto, porque más adelante vamos a ver lo que es. Aquí vemos la estructura de cómo es la estructura de un cabello rizo y un cabello lisado. Y pues son esos puentes de sulfuro que hay que romper para poder alisar la hebra. Entonces ahí es donde vemos la química del formaldehído. Y vemos más abajo, profe, lo que son cómo es el mecanismo. Aquí vemos que causa irritación a los ojos, puede causar secreción. Todo esto es solamente con ir al salón. Y esto se veía mucho más antes marcado, porque antes las queratinas te daban mucho más vapores que ahora del formaldehído. Y las que lo aplicaban sufrieron muchísimo. Muchas mujeres tuvieron problemas conocidas de lo que fue cáncer y problemas de alergia, pulmonares, de tantos vapores que absorbían en el día. Entonces, aquí vemos que el formaldehído es altamente cancerígeno y es su componente prioritario para poder hacer lo que es la queratina. Vemos que también causa irritación directa al cuero cabelludo. Muchas personas dicen, ya me pica, ya no aguanto, más no soporto, que ya quítenme el producto. Y hay que tomar en cuenta que el índice de cáncer de endometrio aumenta en las personas que se hacen 4 veces al año la queratina, porque cada 3 meses hay que ir retocando la raíz, porque esto es, sí, en la hebra capilar es permanente, pero obviamente viene el nacimiento y el nacimiento no se modifica. Hay que estar constantemente retocando la raíz para que no se note y que se vea el alisado. Entonces, dobla automáticamente a las mujeres que se hacen todo este tipo, y aún mayor si se hace los retoques cada 3 o 4 meses al año. Entonces, nosotros lo hicimos en un formato de revista, hay algo rápido acerca de lo que estudiamos, y sí es información bien reciente que se ha dado, y el estudio que ellos hicieron también tuvieron varias variables, como fueron el uso de instrumentos con tintes, lo que fueron las planchas, fueron varias variables que se utilizaron en esa investigación, dando como resultado que eran las queratinas las que estaban causando pues, la incidencia de cáncer de endometrio. Muchas gracias. Gracias. No, yo no tenía ni idea de esta información tampoco. Roger está acá, Fanny y Catherine. Gracias por la información. Pues no tenía ni idea de esto. Yo acá en Colombia lo que sí se supo fue las prótesis mamarias que se colocaron en Francia y que también les vino causando un montón de problemas en la salud, porque eran unas siliconas disque industriales, que no tengo también bien el caso, pero bueno, en fin, todo lo que tenemos que divulgar. y ser también como menos maridosas, ¿no? En ese sentido. Yo, por ejemplo, las canas a mí me da terror, y las uñas a mí me da terror pintarme el cabello por todo eso, y las uñas también. Yo sí sufro de eso, seguramente pues por lo que uno sabe de todo el problema de los contaminantes químicos. Yo creo que es eso. Me he vuelto hasta paranoica. Yo casi nunca piso un salón de belleza. Bueno, entonces gracias por todo y nos estamos comunicando entonces por correo. Ahora sí, chao. Gracias por todo. Chao, profe. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches y chao. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches.